Mi esposa se fue de vacaciones y me bloqueó. De vuelta a casa, escribió, ¿por qué no fuiste a recibirme? Yo respondí, ¿acaso tu hermana no te lo ha dicho todavía? Al momento siguiente, 75 llamadas perdidas. La última frase que mi esposa me dijo antes de cerrar la puerta fue tan sencilla que, en ese momento, no entendí cuánto iba a cambiar mi vida. Necesito unos días sin ti. No hubo gritos. No hubo platos rotos ni insultos. Solo esas 6 palabras. Era jueves por la mañana y yo estaba en el taller, con las manos manchadas de grasa y una lista de reparaciones sobre el capó de una camioneta vieja. Trabajo restaurando instrumentos musicales en un pequeño local de Toledo. Mi vida no tiene nada de espectacular. Paso horas afinando pianos, reparando guitarras antiguas y tratando de devolverle sonido a cosas que otros ya consideran inútiles. Quizá por eso siempre pensé que un matrimonio funcionaba igual. Si algo se desafinaba, había que escucharlo con atención. Si una pieza se rompía, se cambiaba. Y si todavía quedaba madera suficiente, se podía restaurar. Con Laura llevaba 8 años casado. Ella era diseñadora de interiores y tenía una manera especial de transformar cualquier habitación. Podía entrar en un espacio vacío y, en 20 minutos, decirte dónde debía estar una lámpara, qué pared necesitaba color y por qué una mesa no debía estar pegada a una ventana. Yo admiraba eso de ella. Lo que nunca entendí fue que llevaba meses intentando transformar también nuestra vida sin decirme que quería conservar de ella. La noche anterior me había anunciado que se iría 4 días con unas amigas a la costa. Necesito desconectar, me dijo mientras doblaba ropa sobre la cama. ¿Cuándo salen? Mañana temprano. ¿A qué hora? Levantó la mirada. ¿Por qué preguntas tanto? Me quedé callado. No preguntaba por desconfianza. Preguntaba porque era mi esposa y porque normalmente hablábamos de esas cosas. Solo quería saber cuándo vuelves. El lunes. Está bien. Continué leyendo el correo que tenía en el teléfono. Ella siguió doblando ropa. Después de unos segundos dijo: ¿Eso es todo? ¿Qué quieres que diga? No sé. Algo. La miré. Que lo pases bien. Laura soltó una pequeña risa. Siempre haces eso. ¿Qué cosa? Actúas como si nada te importara. No respondí. Porque, en parte, era verdad. No es que no me importara. Había aprendido a no perseguir discusiones. Los últimos meses cualquier conversación podía convertirse en una acusación. Si preguntaba cómo estaba, decía que la controlaba. Si no preguntaba, decía que no me interesaba. Si intentaba abrazarla, se apartaba. Si le daba espacio, decía que me estaba alejando. Así que había empezado a caminar con cuidado dentro de mi propia casa. Como quien entra en una habitación donde hay un vaso al borde de una mesa y sabe que cualquier movimiento puede hacerlo caer. A la mañana siguiente me desperté a las 6. Laura ya estaba vestida. Llevaba una chaqueta blanca, pantalones oscuros y un pequeño bolso de cuero que nunca usaba para viajes normales. ¿No vas con maleta? Pregunté. Ya preparé todo. ¿Dónde? En el coche. Eso me hizo levantar la mirada. ¿Desde cuándo preparas una maleta sin que yo la vea? Me sostuvo la mirada durante unos segundos. Desde que no quiero tener una discusión antes de salir. No supe qué contestar. La acompañé hasta la puerta. Llámame cuando llegues. Sí. Laura. Se detuvo. ¿Qué? Si pasa algo, me llamas. Por primera vez sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Fue casi de lástima. No va a pasar nada. Y se fue. Vi su coche alejarse por la calle hasta desaparecer detrás de los árboles. Pensé que estaría tranquilo esos 4 días. Me equivoqué. A las 11:17 de la mañana recibí un mensaje. No me escribas durante el viaje. Necesito espacio. Lo leí 2 veces. Respondí. De acuerdo. Disfruta. El mensaje quedó sin entregar.
Un segundo después apareció una pequeña notificación. No podía enviar mensajes a ese contacto. Me había bloqueado. Me quedé mirando la pantalla. No sentí rabia inmediatamente. Sentí algo mucho más extraño. Una especie de vacío. Como cuando entras en una habitación esperando escuchar una melodía y descubres que alguien ha retirado el instrumento. Durante las siguientes horas intenté convencerme de que no significaba nada. Quizá estaba molesta. Quizá quería desconectar de verdad. Quizá yo estaba exagerando. Me repetí esas 3 frases mientras trabajaba. Pero a las 4 de la tarde ocurrió algo que me hizo cambiar de opinión. Estaba restaurando un viejo piano vertical cuando recibí una llamada del número de Laura. Contesté inmediatamente. ¿Laura? Silencio. Luego una voz masculina. ¿Eres Marcos? Me quedé inmóvil. Sí. ¿Quién eres? Hubo una pausa. Perdona. Creo que me equivoqué de número. La llamada terminó. Miré la pantalla. El número era el de Laura. No el de otra persona. El suyo. Llamé de vuelta. Bloqueado. Me quedé sentado en el banco del taller con las manos sobre las rodillas. Intenté recordar si había alguna explicación normal. Un amigo. Un hotel. Un problema con el teléfono. Una llamada equivocada. Cualquier cosa. Pero entonces recordé algo. 2 semanas antes, Laura había mencionado casualmente el nombre de un hombre. Iván. Un fotógrafo con el que supuestamente estaba colaborando en un proyecto. No le había dado importancia. Ahora sí. A las 7 cerré el taller y regresé a casa. La casa estaba demasiado silenciosa. Sobre la mesa de la cocina encontré una taza que Laura había dejado allí la mañana anterior. Todavía tenía una pequeña marca de labial en el borde. La levanté para meterla en el fregadero y me detuve. No sé por qué. Quizá porque durante 8 años había hecho ese gesto cientos de veces. Lavar su taza. Recoger su chaqueta. Cerrar las ventanas. Apagar las luces. Pequeñas cosas que nunca parecen importantes hasta que empiezas a preguntarte si alguien alguna vez las notará. Dejé la taza donde estaba. Subí al dormitorio. Su lado del armario estaba casi vacío. Entonces comprendí que no había preparado el equipaje aquella mañana. Lo había preparado antes. Mucho antes. Abrí el cajón donde guardábamos documentos y encontré una carpeta que no había visto nunca. No la abrí. No todavía. La dejé exactamente donde estaba. Esa noche dormí mal. A las 3 de la madrugada me despertó una notificación. No era de Laura. Era de mi hermana Elena. ¿Estás bien? Escribí. Sí. ¿Por qué? Tardó casi un minuto en responder. Laura está de vacaciones, ¿verdad? Sentí un nudo en el estómago. Sí. 3 puntos aparecieron en la pantalla. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Finalmente escribió. Entonces no debería haberte dicho esto. Me incorporé en la cama. ¿Decirme qué? Esta vez tardó mucho más. Cuando llegó la respuesta, la leí 3 veces. Esta tarde vi unas fotos que alguien publicó. Laura no está con sus amigas. No contesté. El teléfono vibró otra vez. Está con un hombre. Sentí que todo el ruido de la casa desaparecía. No lloré. No grité. Solo me quedé sentado en la oscuridad, mirando la pantalla. Después escribí. ¿Quién es? Elena respondió. Creo que es Iván. Me levanté de la cama. Caminé hasta la ventana. La calle estaba vacía y una farola iluminaba parcialmente el coche de Laura, que seguía estacionado frente a nuestra casa. De repente recordé la maleta. La llamada. El bloqueo. La carpeta escondida. Y entonces escuché algo. Un pequeño sonido detrás de mí. El cajón del armario se había abierto solo. La carpeta estaba en el suelo.
No sé si la había dejado mal colocada o si había ocurrido por el movimiento. Me agaché. La recogí. Esta vez sí la abrí. Dentro no había fotografías de otro hombre. No había mensajes. No había reservas de hotel. Había documentos. Contratos. Recibos. Y un sobre con mi nombre escrito a mano. Lo abrí lentamente. Dentro había una sola hoja. La primera línea me hizo olvidar por completo la sospecha de una infidelidad. Decía: Marcos, si estás leyendo esto, significa que Laura ya se fue y que probablemente no te contó la verdadera razón. Me quedé inmóvil. Porque debajo de esa frase había una segunda línea. Y esa línea no hablaba de otro hombre. Hablaba de mí. La segunda línea decía: no es una aventura. Es algo que llevamos meses intentando resolver sin ti. Volví a leerla. Luego una tercera vez. Sentí que el papel pesaba más que la carpeta entera. Me senté en el borde de la cama y extendí los documentos sobre la colcha. Había presupuestos, copias de contratos, transferencias bancarias y fotografías de una propiedad. Una casa antigua. Pequeña. De piedra gris, con ventanas estrechas y un tejado inclinado. No reconocía el lugar. Debajo de una de las fotografías había una fecha de 3 meses atrás. Y entonces vi algo que me dejó sin aire. Mi firma. Estaba en un contrato de compraventa. No recordaba haber firmado aquello. Cogí el teléfono y fotografié la primera página. Después llamé a Elena. Contestó casi inmediatamente. ¿Qué ocurre? ¿Sabías algo de esto? ¿De qué? De una casa. Silencio. Marcos, no me digas que no sabes nada. Mi firma está aquí. Elena respiró profundamente. Entonces ya lo has encontrado. Sentí un frío recorrerme los brazos. ¿Qué he encontrado? La razón por la que Laura se fue. Me levanté. Explícate. No puedo. Elena. No puedo explicártelo por teléfono. Pues dime dónde estás. Otra pausa. En casa. Voy para allá. No. ¿Por qué? Porque si Laura descubre que te lo conté, todo se va a complicar. Me quedé callado. ¿Complicar qué? Elena no respondió. Dime una cosa, insistí. ¿Iván está involucrado? Tardó tanto en contestar que ya tenía la respuesta. Sí. Colgué. Cogí las llaves del coche. No sabía exactamente a dónde iba, pero necesitaba moverme. No podía seguir sentado en aquella habitación rodeado de papeles que parecían pertenecer a la vida de otra persona. Conduje hasta casa de Elena. Durante el trayecto pensé en los últimos 6 meses. Las discusiones. Las llamadas que Laura hacía en otra habitación. Las noches en las que decía que estaba trabajando. La forma en que había empezado a preguntarme cosas extrañas. Si algún día tuviera que empezar de cero, ¿qué harías? ¿Venderías la casa si fuera necesario? ¿Crees que una persona puede cambiar de vida a los 40? Yo siempre había respondido con frases prácticas. Ahora me preguntaba si había estado escuchando las palabras sin escuchar lo que había detrás. Cuando Elena abrió la puerta, no me abrazó. Eso fue lo primero que noté. Solo se apartó para dejarme pasar. Siéntate. No quiero sentarme. Marcos, quiero saber qué está pasando. Ella cerró la puerta. Laura descubrió algo hace unos meses. ¿Qué? Sobre tu padre. Me quedé inmóvil. Mi padre llevaba muerto 9 años. No había nada nuevo que descubrir sobre él. O eso creía. ¿Qué tiene que ver mi padre con una casa? Elena bajó la mirada. La casa era de él. No dije nada. Antes de morir, dejó una propiedad fuera de la ciudad. Nadie sabía que existía porque estaba a nombre de una sociedad antigua. ¿Y Laura lo descubrió? Sí. ¿Cómo? Elena se sentó. Por un cliente suyo.
Estaban haciendo una reforma y salió un documento con el nombre de tu padre. Ella empezó a investigar. ¿Por qué? Porque pensó que había algo que tú no sabías. Sentí una mezcla de irritación y miedo. ¿Y qué encontró? Elena me miró. Una deuda. La palabra cayó entre nosotros. ¿Cuánto? No lo sé exactamente. Elena. Más de lo que podrías pagar vendiendo nuestra casa. Me pasé una mano por la cara. Entonces la propiedad era parte de una garantía. ¿Y los contratos? Laura intentó resolverlo. ¿Con Iván? Iván es fotógrafo inmobiliario. Tiene contactos con inversores. Laura pensó que podía conseguir comprador para esa propiedad. ¿Y por qué no me lo dijo? Elena no respondió. ¿Por qué me bloqueó? Esta vez levantó la mirada. Porque tú no sabes toda la historia. Me quedé quieto. Entonces cuéntamela. Elena apretó las manos. Hace 3 meses Laura descubrió que la deuda podía afectar legalmente a tus bienes actuales. ¿La casa? Asintió. La casa. Miré hacia la ventana. De repente entendí por qué Laura había empezado a comportarse de una manera tan extraña. Pero no entendía por qué había mentido. Podía haberme dicho la verdad. Sí. Podíamos haberlo enfrentado juntos. Sí. Entonces, ¿por qué hizo todo esto? Elena tragó saliva. Porque alguien le dijo que tú nunca aceptarías vender la casa. ¿Quién? No contestó. Elena. Iván. Cerré los ojos. Claro. El hombre que supuestamente la estaba ayudando. El fotógrafo. El contacto. El viaje. Todo parecía encajar. Pero había una pieza que no entendía. ¿Por qué se fue de vacaciones con él? Elena levantó las manos. No creo que fueran vacaciones. ¿Entonces qué fueron? Una reunión. ¿En la costa? Sí. ¿Y por qué me bloqueó? Elena se quedó mirando el suelo. Porque quería que pensaras que te estaba engañando. Me reí. No porque fuera gracioso. Porque era tan absurdo que mi cabeza necesitaba hacer algún ruido. ¿Quería que pensara que me engañaba? Sí. ¿Por qué? Elena tardó unos segundos. Para que cuando regresara pudiera pedirte el divorcio. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No por la infidelidad, sino por la planificación. ¿Qué tiene que ver eso con la deuda? Elena levantó la mirada. Laura quería protegerte. Me quedé mirándola. No la defiendas. No la estoy defendiendo. Me mintió, me bloqueó y se fue con otro hombre. Lo sé. Entonces no me digas que intentaba protegerme. Elena suspiró. Ella pensaba que si te odiabas con ella, aceptarías perderlo todo sin preguntarte por qué. Me quedé completamente inmóvil. ¿Perder qué? Elena señaló mi teléfono. Tu parte de la casa. No entendí. La deuda no está vinculada únicamente a la propiedad de tu padre. Hay una reclamación pendiente contra una sociedad familiar. Tú apareces como beneficiario. Yo nunca he firmado nada. Por eso. ¿Por eso qué? Elena se levantó. Por eso Laura necesitaba que pareciera que tú estabas divorciándote de ella por una infidelidad. Mi cabeza empezó a dar vueltas. ¿Qué? Si el divorcio era por abandono o por una aventura, ella podía negociar determinadas condiciones sin que pareciera que estaban relacionadas con la deuda. Eso no tiene sentido. Lo sé. No, Elena. No tiene ningún sentido. Porque falta algo. La miré. ¿Qué falta? Elena caminó hasta un armario y sacó una caja pequeña. La puso sobre la mesa. Esto me lo dio Laura hace 2 semanas. La abrí. Dentro había una memoria USB. Nada más. ¿Qué contiene? No lo sé. ¿Por qué no la abriste? Porque me pidió que no lo hiciera. La cogí. ¿Y por qué me la das ahora?
Elena sostuvo mi mirada. Porque creo que cometió un error. ¿Laura? Sí. ¿Qué error? Confiar en Iván. Volví a casa cerca de medianoche. La memoria USB estuvo sobre la mesa durante casi una hora antes de que me atreviera a conectarla. No quería hacerlo. Una parte de mí prefería seguir creyendo que todo podía explicarse. Que Laura había tomado decisiones terribles por miedo. Que yo todavía conocía a la mujer con la que me había casado. Pero conecté la memoria. Había 4 carpetas. Documentos. Propiedad. Iván. Y una última. Para Marcos. Abrí esa primero. Había un solo archivo de video. Laura aparecía sentada frente a una cámara. No llevaba maquillaje. Tenía los ojos cansados. Y durante unos segundos simplemente me miró. Después dijo: si estás viendo esto, probablemente me odias. Tuve que detener el video. Respiré. Volví a reproducirlo. No voy a pedirte que me perdones, continuó. Y tampoco voy a intentar convencerte de que hice las cosas bien. Se pasó una mano por el cabello. Pero necesito que sepas una cosa. Iván no es mi amante. Me quedé mirando la pantalla. Es el hombre que me convenció de que podía salvar nuestra casa. Laura bajó la mirada. Y yo le creí. El video continuó. Lo que no sabía era que llevaba semanas intentando conseguir algo mucho más importante que esa propiedad. La imagen se congeló unos segundos. Entonces Laura levantó la mirada hacia la cámara. Tu firma. Sentí un escalofrío. El video terminó. Abrí la carpeta llamada Iván. Había fotografías. Contratos. Capturas de conversaciones. Y un documento fechado 4 días antes. Lo abrí. Era una autorización para vender la casa. Mi firma aparecía al final. Pero esta vez la reconocí inmediatamente. No era mi firma. Era una copia. Alguien la había falsificado. Me levanté tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Y en ese instante mi teléfono vibró. Un número desconocido. Solo había un mensaje. Marcos, no vuelvas a confiar en Elena. Me quedé mirando la pantalla. Porque el mensaje terminaba con una segunda frase. Ella tampoco te ha contado toda la verdad. Me quedé mirando aquel mensaje durante tanto tiempo que la pantalla terminó apagándose. Ella tampoco te ha contado toda la verdad. Volví a encenderla. El número ya no estaba disponible. Intenté llamar. Nada. Guardé una captura y regresé al ordenador. No podía pensar en Elena como una sospechosa. Era mi hermana. La persona que me había acompañado al funeral de nuestro padre. La que había estado conmigo cuando murió mi madre. La mujer que me había ayudado a pagar el alquiler cuando abrí el taller. No podía ser ella. Así que hice lo que mejor sabía hacer cuando algo no funcionaba. Lo desmonté. Abrí cada archivo. Revisé cada fecha. Cada transferencia. Cada correo. Y entonces encontré algo. Una transferencia de 18.000 euros. De una cuenta de Laura a una cuenta que no reconocía. La fecha era de hacía 5 meses. La descripción decía: asesoría patrimonial. Busqué el nombre del destinatario. Era una empresa registrada a nombre de Iván. Me recliné en la silla. No. Abrí otro documento. Había 3 transferencias más. Todas de cantidades distintas. Todas dirigidas a la misma empresa. Pero la última era diferente. Había sido enviada desde una cuenta conjunta que Laura y yo teníamos para los gastos de la casa. Aquello sí me hizo levantarme. Yo no había autorizado ninguna transferencia. Cogí el teléfono y llamé al banco. Después de varias preguntas de seguridad, la empleada me dijo: la operación fue autorizada desde la aplicación móvil asociada a su cuenta. ¿Desde qué dispositivo? Un momento. Escuché el teclado. Desde un teléfono registrado a nombre de su esposa.
Cerré los ojos. ¿Puede bloquearse cualquier nueva transferencia? Sí. Hágalo. Cuando colgué, me quedé en silencio. No sabía que me dolía más. Que Laura hubiera utilizado nuestro dinero. O que, en algún momento, hubiera considerado necesario hacerlo sin decirme nada. A las 7 de la mañana tenía una cita con un abogado. No quería esperar a que Laura regresara. Necesitaba saber exactamente en qué situación estaba. El despacho estaba encima de una farmacia, en una calle estrecha del centro. El abogado se llamaba Sergio Valdés. Tenía unos 50 años, cabello completamente gris y una costumbre extraña de leer los documentos en silencio durante mucho tiempo antes de hablar. Le entregué todo. La carpeta. Las capturas. La memoria USB. Los contratos. La copia de mi firma. No le conté toda la historia de una vez. Él tampoco me interrumpió. Cuando terminó, dejó las hojas sobre el escritorio. ¿Usted firmó esto? No. ¿Está seguro? Completamente. Señaló el documento. Entonces alguien intentó utilizar su identidad para transferir un activo. ¿Pueden hacerlo? Intentarlo, sí. Conseguirlo legalmente es otra cuestión. ¿Y la deuda? Sergio abrió otro documento. Aquí está el problema. ¿Cuál? Su padre dejó una sociedad registrada hace años. Usted aparece como beneficiario, pero no como administrador. Entonces no debería responder por sus deudas. En principio, no. ¿En principio? Me miró. Hay una demanda civil presentada hace 4 meses. Sentí un golpe en el estómago. ¿Contra quién? Contra la sociedad y contra usted. ¿Por qué? Alegan que usted recibió activos de esa sociedad después del fallecimiento de su padre. Eso es falso. Lo sé. ¿Cómo puede saberlo? Porque los documentos que me ha traído demuestran que usted nunca recibió esos activos. ¿Entonces qué quieren? Sergio señaló la copia de mi firma. Quieren crear la apariencia de que sí. Me quedé callado. ¿Quién presentó la demanda? Me mostró el nombre. No conocía a la persona. Pero reconocí el apellido. Era el mismo que aparecía en una vieja carta que había encontrado entre las cosas de mi padre después de su muerte. ¿Qué relación tenía este hombre con mi padre? Sergio se reclinó. Eso es lo que tenemos que averiguar. Me levanté. ¿Y Laura? ¿Qué pasa con ella? ¿Está involucrada? Sergio pensó unos segundos. Por lo que veo, intentó vender una propiedad para cubrir la reclamación. Sin decirme nada. Sí. ¿Eso la convierte en culpable? No necesariamente. ¿Y transferir dinero a Iván? Eso sí merece una explicación. Salí del despacho con una carpeta nueva y una sensación todavía peor que cuando entré. Ahora sabía que no estaba imaginando las cosas. Alguien había construido una historia alrededor de mi nombre. Y mi esposa llevaba meses intentando resolverla a mis espaldas. Pero todavía no sabía por qué había decidido hacerme creer que me estaba engañando. A las 11 recibí una llamada. Era Laura. El número aparecía como desconocido. Contesté. ¿Dónde estás? No dijo hola. Su voz sonaba agotada. En España. ¿Cuándo vuelves? Silencio. Mañana. Tenemos que hablar. Lo sé. ¿Iván está contigo? La respiración al otro lado cambió. Sí. ¿Estás con él ahora? Sí. Cerré los ojos. Entonces dime la verdad. Marcos, toda. Otra pausa. No puedo por teléfono. Entonces regresa. Voy a regresar. ¿Y Laura, qué? No vuelvas a bloquearme. No respondió. No vuelvas a desaparecer. Lo siento. Fue la primera vez que escuché esas palabras de su boca en semanas. Pero no sentí alivio. Yo también lo siento, dije. ¿Por qué?
Porque ya no sé si puedo creerte. Colgué. Aquella tarde fui a ver a Elena. No la llamé. Simplemente aparecí en su casa. Cuando abrió la puerta y me vio, su expresión cambió. Marcos. Tenemos que hablar. Sí. ¿Qué no me has contado? Ella se quedó quieta. ¿Quién te escribió? No importa. Sí importa. ¿Fuiste tú quien entregó a Laura los documentos de nuestro padre? Elena bajó la mirada. No respondió. ¿Elena? Sí. Sentí que el suelo se volvía más pesado. ¿Por qué? Porque ella estaba desesperada. Eso no responde a mi pregunta. Tu padre me pidió que destruyera esos documentos. La miré. ¿Qué? Después de morir, encontré una caja. ¿Qué había dentro? Los contratos originales. ¿Y no me dijiste? Tenía miedo. ¿De qué? De lo que encontrarías. Me acerqué. Dímelo. Elena comenzó a llorar. Tu padre no estaba arruinado cuando murió. Me quedé inmóvil. ¿Entonces? Estaba intentando esconder algo. ¿Qué? Que había cometido un fraude. Sentí que me faltaba el aire. No. Marcos, no. Retrocedí. Mi padre no hizo eso. Yo tampoco quería creerlo. ¿Qué fraude? Elena se secó las lágrimas. Durante años utilizó propiedades de otras personas como garantía para conseguir préstamos. ¿Y la casa? La nuestra era una de ellas. Me quedé mirando a mi hermana. ¿Nuestra casa? Asintió. Tu padre puso la casa como garantía antes de que tú la heredases. Eso es imposible. Lo hizo utilizando una sociedad que todavía estaba activa. ¿Y por qué nadie me lo dijo? Elena bajó la voz. Porque tu padre pagó casi toda la deuda antes de morir. ¿Casi? Quedó una última reclamación. ¿Cuánto? 230.000. No pude hablar. ¿Y Laura lo descubrió? Sí. ¿Cómo? Ella encontró el documento mientras buscaba los planos antiguos de la casa. Me llevé ambas manos a la cara. De repente comprendí sus noches sin dormir. Sus preguntas. Su nerviosismo. Pero seguía sin comprender la parte más importante. Si quería protegerme, ¿por qué se fue con Iván? Elena no respondió. ¿Qué pasó entre ellos? Nada. No me mientas. No se acostaron. ¿Cómo lo sabes? Porque Laura me lo dijo. ¿Y por qué hizo que pareciera que sí? Elena me miró directamente. Porque Iván le dio una idea. Sentí que algo se cerraba dentro de mí. ¿Qué idea? Que si tú creías que ella te estaba dejando por otro hombre, no intentarías salvar el matrimonio. Y eso era importante porque si ustedes se divorciaban antes de que comenzara el proceso judicial, Laura podría quedarse con la propiedad y venderla para pagar la deuda. Me quedé en silencio. Ella pensaba que estaba protegiéndote. ¿Y tú? Elena cerró los ojos. Yo pensé que estaba ayudándola. ¿Ayudándola a mentirme? Sí. La palabra me dolió más que cualquier insulto. Me levanté. ¿Qué hizo Iván con el dinero? Elena no contestó. ¿Elena? No lo sé. Sí lo sabes. Ella negó con la cabeza. Solo sé que Laura descubrió algo hace 2 días. ¿Qué? Que el dinero no se utilizó para la propiedad. Entonces, ¿dónde está? Iván lo transfirió a otra cuenta. Sentí que el corazón me golpeaba contra el pecho. ¿De quién? Elena me miró. Y esta vez no lloró. Solo dijo. De alguien que tú conoces. ¿Quién? No respondió. El teléfono de Elena empezó a sonar. Miró la pantalla. Su rostro perdió el color. ¿Quién es? Pregunté. Ella no contestó. El teléfono dejó de sonar. Un segundo después llegó un mensaje. Elena lo leyó.
Luego levantó lentamente la mirada hacia mí. Es Laura. ¿Qué dice? Me mostró la pantalla. Solo había una frase. Iván sabe que Marcos ya lo descubrió. No dejes que llegue solo a casa. Sentí un escalofrío. ¿Por qué? Elena volvió a mirar el mensaje. Entonces llegó otro. Esta vez de un número desconocido. Marcos, si estás con Elena, sal de ahí ahora mismo. No entendía nada. Hasta que apareció el tercer mensaje. Porque la persona que recibió el dinero no es Iván. Debajo había un nombre. El nombre de alguien que yo jamás habría imaginado. Y cuando lo leí, comprendí por qué Laura había estado tan desesperada por mantenerme lejos de la verdad. El dinero había terminado en la cuenta de mi propio abogado. El mismo hombre que aquella mañana me había dicho que estaba dispuesto a protegerme. Sergio Valdés. No dije nada durante varios segundos. Volví a leer el nombre. Sergio Valdés. El abogado que había conocido esa misma mañana. El hombre que había revisado mis documentos. El hombre al que había entregado una copia de mi firma falsificada. Enséñame el mensaje otra vez. Elena me pasó el teléfono. ¿Estás seguro de que es él? No. Entonces, ¿por qué estás tan pálido? Porque hay algo que no encaja. Cogí mi teléfono y llamé a Sergio. Contestó al tercer tono. Sí. Soy Marcos. Claro. ¿Ha ocurrido algo? Su voz era completamente normal. Eso fue lo que más miedo me dio. Necesito preguntarte una cosa. Dime. ¿Has recibido dinero de Iván? Silencio. No fue largo. Pero fue suficiente. ¿De qué estás hablando? De 18.000 euros. Marcos, creo que estás confundido. Entonces será fácil demostrarlo. ¿Qué quieres decir? Que voy a pedir al banco que revise todas las transferencias. Su respiración cambió. No deberías hacer eso. Cerré los ojos. ¿Por qué? Otra pausa. Porque no sabes con quién estás metiéndote. La llamada terminó. Miré a Elena. Era él. ¿Qué? Acaba de admitirlo sin admitirlo. Nos quedamos en silencio. Después llamé a la policía. No quería hacerlo. Nunca había imaginado que alguna vez tendría que denunciar a alguien por intentar apoderarse de mi casa. Mucho menos con mi propia esposa involucrada. Pero ya no se trataba de un matrimonio roto. Se trataba de documentos falsificados. Dinero. Una propiedad. Y una persona que parecía haber preparado todo con meses de anticipación. Durante las horas siguientes, Sergio dejó de contestar. Iván tampoco respondió. Laura sí. A las 9 de la noche me llamó. Marcos. Su voz estaba temblando. ¿Estás bien? No. ¿Dónde estás? En el aeropuerto. ¿Ya regresaste? Sí. ¿Con Iván? No. ¿Qué pasó? Respiró profundamente. Descubrí quién estaba detrás de todo. Yo también. Silencio. ¿Hablaste con Sergio? Sí. Entonces ya sabes que fue él. No sé todo. Yo tampoco. Por primera vez en meses, escuché miedo real en su voz. Laura, necesito que me digas una cosa. ¿Qué? ¿Por qué me bloqueaste? No respondió. No para protegerme. No para salvar la casa. Quiero saber la verdad. Tardó varios segundos. Porque sabía que si te lo decía, ibas a intentar arreglarlo. Sí. Y yo tenía miedo. ¿De qué? De perderte. La respuesta me golpeó de una forma que no esperaba. Entonces me hiciste creer que estabas con otro hombre. Sí. ¿Sabes cuánto me dolió? Sí. No. No lo sabes. Ella empezó a llorar. Pensé que me odiarías lo suficiente para dejarme ir. ¿Y eso qué habría solucionado? La casa. No, mi voz salió más firme.
Eso habría destruido nuestro matrimonio. Ya estaba destruido. No. Miré hacia la ventana. Estaba herido. No destruido. Ella no dijo nada. ¿Dónde estás? En casa. ¿Sola? Sí. Voy. Marcos, no voy a discutir. ¿Entonces? Quiero escucharte mirándote a los ojos. Cuando llegué, Laura estaba sentada en el suelo del salón. No llevaba maquillaje. Tenía el cabello recogido y una sudadera vieja que reconocí. La había comprado 8 años atrás durante nuestro primer invierno juntos. Se levantó lentamente. Hola. Hola. Nos quedamos a 2 metros de distancia. No sabía si abrazarla. Ella tampoco intentó hacerlo. ¿Iván? Pregunté. Nunca fue mi amante. Lo sé. Fui con él porque pensé que podía cerrar la venta. ¿Y el dinero? No sabía que estaba desviándolo. ¿Cuándo lo descubriste? Ayer. ¿Y por qué no me llamaste? Porque ya te había hecho demasiado daño. La miré. Eso no te correspondía decidirlo. Bajó la cabeza. Lo sé. Me senté. Ella permaneció de pie. ¿Qué quería Sergio? El control de la propiedad. ¿Por qué? Porque sabía que la deuda era mucho menor de lo que decía la documentación. ¿Cuánto? 58.000. La miré sorprendido. ¿Qué? Encontré el documento original. ¿Dónde? En una caja fuerte de Iván. Sentí que todo encajaba. Sergio había exagerado la deuda. Había utilizado el miedo de Laura. Había hecho que ella buscara dinero desesperadamente. Y mientras nosotros discutíamos, alguien estaba intentando quedarse con nuestra casa. ¿Por qué no me dijiste nada desde el principio? Laura se sentó frente a mí. Porque estaba avergonzada. ¿De qué? De haber pensado que podía solucionarlo sola. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y después cada mentira hizo que la siguiente fuera más fácil. No dije nada. Primero te oculté los documentos. Se limpió una lágrima. Después te dije que necesitaba viajar. Luego me bloqueaste. Asintió. Y después dejé que pensaras que estaba con Iván. Sí. Cada vez que podía decirte la verdad, tenía más miedo. La observé durante un largo momento. No estaba viendo a la mujer que había imaginado durante aquellas noches. No estaba viendo una villana. Pero tampoco podía volver a verla como antes. Porque el amor no borra las consecuencias. Te quiero, dijo. Sentí un dolor profundo en el pecho. Yo también te quise mucho. Ella entendió inmediatamente la diferencia. ¿Ya no? Miré hacia el suelo. No sé. Silencio. Pero sé que no puedo volver a vivir como antes. Laura asintió lentamente. ¿Quieres divorciarte? Pensé en la pregunta. Durante semanas había creído que necesitaría una respuesta inmediata. Ahora no. Quiero que podamos salir de esto sin destruirnos. Ella cerró los ojos. ¿Eso significa que todavía hay una posibilidad? Significa que primero tenemos que dejar de mentirnos. Fue la primera vez que Laura no intentó convencerme de nada. Solo asintió. Durante las semanas siguientes presentamos los documentos a las autoridades. El banco confirmó las transferencias. Los expertos demostraron que mi firma había sido copiada. Sergio fue investigado. Iván también. La propiedad de mi padre terminó siendo un asunto mucho más sencillo de lo que habíamos imaginado. La deuda real podía resolverse. Nuestra casa no estaba perdida. Pero nuestro matrimonio sí necesitaba algo que ningún abogado podía arreglar. Tiempo. Laura y yo dejamos de vivir juntos durante varios meses. No hubo escenas. No hubo publicaciones en redes sociales. No contamos nuestra historia a todo el mundo. Simplemente nos separamos. Yo regresé al taller. Ella se mudó a un pequeño apartamento. Al principio fue extraño.
Después fue necesario. Aprendí algo que jamás había entendido. Perdonar no significa volver. Y amar a alguien no significa aceptar cualquier cosa que haga para conservarte. 6 meses después, Laura me llamó. ¿Podemos tomar un café? Acepté. Nos encontramos en una cafetería pequeña cerca del taller. Ella llegó 5 minutos antes. Cuando entré, estaba mirando por la ventana. Al verme sonrió. No era la sonrisa de antes. Era más tranquila. Hola. Hola. Nos sentamos. Hablamos durante casi 2 horas. De trabajo. De nuestras familias. De cosas pequeñas. No hablamos del matrimonio hasta el final. He pensado mucho en lo que me dijiste, dijo. ¿Qué cosa? Que no podía decidir por ti cuánto dolor estabas dispuesto a soportar. La miré. Tenías razón. Bajó la mirada. Me gustaría intentar empezar de nuevo. No respondí inmediatamente. ¿Conmigo? Sí. Respiré lentamente. No podemos empezar de nuevo. Su rostro cambió. ¿Por qué? Porque no somos las mismas personas. Ella asintió. Entonces, podemos empezar algo nuevo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Juntos? Si los dos aprendemos a decir la verdad antes de tener miedo. Laura sonrió. Esta vez sí reconocí aquella sonrisa. No porque fuera igual a la de 8 años atrás. Sino porque ya no estaba intentando esconder nada. No volvimos a casarnos inmediatamente. No habría tenido sentido. Primero fuimos 2 personas aprendiendo a hablar otra vez. Sin secretos. Sin contraseñas ocultas. Sin viajes inventados. Sin castigos silenciosos. Meses después, una tarde, Laura apareció en el taller. Yo estaba afinando un piano antiguo. ¿Puedo escucharlo? Preguntó. Claro. Me aparté. Ella se sentó frente al instrumento. Tocó una sola tecla. El sonido llenó el taller. Después tocó otra. Está desafinado, dijo. Sonreí. Lo sé. ¿Y puedes arreglarlo? Me quedé mirándola. Sí. Ella sonrió. Entonces quizá no todo está perdido. No le respondí. Solo acerqué una silla y me senté a su lado. Porque había aprendido algo que me habría gustado saber aquella mañana en que se fue de vacaciones y me bloqueó. Hay cosas que pueden repararse. Pero no volviendo a ser como antes. Sino aceptando las grietas, reemplazando las piezas rotas y teniendo el valor de escuchar cuando algo vuelve a sonar diferente. Laura no volvió a ser mi antigua esposa. Yo tampoco volví a ser su antiguo marido. Y quizá ese fue precisamente el motivo por el que, por primera vez en mucho tiempo, pudimos mirarnos sin miedo. Aquella noche cerré el taller junto a ella. Apagué las luces. Ella esperó en la puerta. ¿Nos vamos? La miré y asentí. Sí. Y esta vez ninguno de los dos necesitó bloquear al otro para poder respirar.